El libro de Romanos, capítulo 14, versículos 1 hasta el versículo 4. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Vamos a ir en oración. Padre Santo, nuestro Dios que estás en los cielos, queremos venir en esta mañana para buscar tu rostro, para buscar tu bendición a través de tu palabra en este día. Este es el día que el Señor ha hecho para nosotros y nos gozaremos y nos alegraremos en ella. Señor, queremos estar atentos en este día a lo que tú quieres decirnos. Y gracias por el tiempo de adoración como iglesia que nos permites, Señor, elevar nuestras voces en devoción, en gratitud, en tu presencia con humildad. Cada uno de nosotros, oh Dios, experimenta tu presencia en medio nuestro. Y gracias porque tu promesa es estar con nosotros y que tú estés con tu iglesia, en medio de tu iglesia. Ahora rogamos que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a toda verdad, que ayudes al predicador, como también des gracia a los oyentes en recibir tu palabra, para que esa palabra implantada en sus corazones pueda dar fruto. Y gracias, Señor, por la bendición de poder terminar un año más como iglesia, unidos todos. En Jesús te damos gracias y oramos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Estamos, hermanos, entrando a la sección ahora del capítulo 14 del libro de Romanos. Y quiero empezar haciendo, tal vez, o aclarando algunas verdades de lo que vamos a estar hablando. Y aquí el versículo inmediatamente ya nos habla de un tema, ¿no? Ahí que se repite muy temáticamente, habla de juzgar. Y quiero decir con esto que todos somos propensos de juzgar a todos. Eso puede ser verdad o puede ser mentira en lo que yo digo, pero todos somos propensos a juzgar. Ahora, las palabras de Jesús también está en Mateo 7, versículo 1. Quiero leerlo, lo que dice Mateo capítulo 7. Dice, no juzgues para que no seas juzgados. Este versículo o estas palabras que el Señor ha dicho a veces frecuentemente son mal aplicados, porque Jesús dice no juzgues y todos tienen que callarse en la iglesia y nadie puede objetar o juzgar las palabras o actos o hechos del hermano. Y esto es lo que quiero hablar en esta mañana, porque esto trae para muchos cierto problema, ¿no? Dentro de la iglesia, dentro de una comunidad, dentro de un pueblo. Quiero titular la enseñanza en esta mañana: llevarse bien a pesar de nuestras diferencias. ¿Cómo podemos llevarnos bien con el hermano a pesar de nuestras diferencias? Porque Jesús dice, no juzgues para que no seas juzgado. ¿Y qué quiere decir Jesús con eso? Si las personas que están dando lectura a las palabras de Cristo, entonces tienen que entenderlo. Así que vamos a ir por un momento a Mateo capítulo 7 y vamos a responder o vamos a entender qué quiso Jesús decir en Mateo capítulo 7, versículo 6. Versículo 6. El versículo 1 dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Ahora versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Ahora Jesús nos dice que no debemos dar aquí lo sagrado, lo santo a los perros. ¿Qué van a hacer ellos? Como dice el versículo 6. No sea que huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Otras
palabras, aquí está diciendo directamente, no está hablando, hermanos, aquí de animales, Jesús, sino de personas que son como perros y que son como cerdos, ¿no? En ese contexto, Jesús está hablando del juzgado, el juicio que uno debe hacer a los demás. Obviamente aquí tenemos que hacer algunos juicios, ¿no? Para obedecer este mandato. Y el versículo 15, en el mismo capítulo de Mateo, dice: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús aquí está advirtiendo acerca de quién, hermanos, de los falsos profetas. Dice que vienen a nosotros como ovejas, ¿no? Vestidos de lobos. Una vez más, para detectar a un lobo con ropa de oveja, tienes que hacer un juicio cuidadoso. Jesús está hablando, no está hablando de animales literales, sino de los falsos o de la falsa enseñanza que puede entrar o un maestro falso puede traer. Y eso necesita, hermanos, un juicio muy cuidadoso. Así que Jesús no estaba diciendo que no debemos hacer ningún juicio, porque versículo 1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. En este tiempo lo que vemos en las iglesias o movimientos que aparecen, ¿no? Apareció el tal apóstol, tal profeta, y no hay que decir nada. Porque Mateo 7:1 dice: no juzgues, porque si no vas a ser juzgado. No toquen al ungido, no se vayan contra sus palabras. Y Jesús ha dicho aquí, Mateo 7:15, ¿cómo es que nosotros vamos a juzgar? ¿Cómo es que nos vamos a cuidar? Porque están disfrazados, ¿no? La enseñanza está disfrazada. Y por eso, hermanos, el hacer un cuidadoso, hermanos, juicio con la verdad. Así que Jesús no estaba diciendo que no debemos hacer ningún tipo de juicio. Más bien deberíamos cada uno juzgar, ¿no? Cada palabra, cada enseñanza. Pero también Jesús advirtió, ¿no? Primeramente, mira tu viga, mira la mota que está en ti, versículo 3. Versículo 2, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. Versículo 3, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Antes de hacer el juicio, dice Jesús, tengo que ver lo que hay en mi ojo. Entonces yo tengo que estar muy seguro, muy convencido de lo que dice las Escrituras. Eso es lo que Jesús está diciendo. No está Jesús prohibiendo el juicio. Por lo contrario, hay que hacer un juicio sano. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, la Biblia, hermanos, también enseña constantemente que debemos hacer esto, pero con un propósito. Es para que lo falso no entre. A veces para evitar las falsas enseñanzas, a veces para evitar las malas amistades o las malas compañías. Hermanos, algo que tenemos que comprender es que si Dios pone a un hermano, a una hermana, es para edificar mi vida. Ahora, ¿qué pasa si no sucede? ¿Qué pasa si yo empiezo a recibir lo falso? Es como la levadura, Cristo lo puso de esa manera. Un poco de levadura va a leudar toda la masa. Vamos a leer algunos pasajes. Por ejemplo, quiero que podamos leer lo que dice Primera de Corintios capítulo 15. Ustedes conocen esta porción. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Nos dice: no os dejéis engañar. Eso es una alerta para nosotros. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, si hago un juicio de acuerdo a la palabra de Dios, es para no dejarme engañar. ¿Por qué, hermanos? Porque las malas asociaciones, ¿no? O las malas amistades, o las personas que no te van a edificar o te van a desviar de la verdad, ¿qué dice? Van a corromper.
Te van a corromper, por eso el juicio, ¿no? Para evitar tales asociaciones, tales personas. Ahora, 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18, ahí nos habla o nos dice de no estar unido en yugo desigual. ¿Qué es yugo desigual? Normalmente esto se usa, ¿no? Cuando uno pide consejería o está dando consejos, simplemente que no tienes que unirte con un incrédulo, se aplica. Pero ¿cómo lo podemos aplicar también a la instrucción? De la misma manera, hermanos, simplemente ¿cómo pueden andar dos si no se ponen de acuerdo? ¿Verdad? Uno cree en los dones vigentes, el otro no lo cree. Algo tiene que pasar ahí. ¿Cómo es que los dos entran en concordancia? Es imposible. Y Jesús está diciéndonos, hay que juzgar. Y si hay algo nuevo, todo tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Quiero que podamos leer lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 5. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5. Dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Vuelvo a leer, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. El falso maestro no va a entrar diciendo, soy un falso maestro, oiga, escúchenme, no, hermanos. Dice aquí, tienen apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evitas. El hacer un juicio verdadero, escritural, hermanos, es para poder evitar tales asociaciones. No es que nosotros nos distanciamos, no es que nosotros nos separamos. Por eso es una iglesia establecida, está formado bajo la piedra angular que es Cristo, pero también hay doctrinas, hermanos, que nos tiene que guiar. No hay nada nuevo en las Escrituras, solamente todo lo que ya ha sido enseñado por los años es lo mismo que nosotros estamos volviendo a enseñarles. Si el pastor le dice, no te juntes, no lo hagas, porque hemos detectado algo está mal. No es que nos estamos volviendo sectaristas ni legalistas, aunque ellos nos llamen a nosotros exactamente lo mismo. Lo que estamos haciendo nada más es evitar, hermanos, evitar por el bien de tu salud espiritual. No quiero que te corrompas, no quiero que seas movido por todo viento de doctrina, no quiero que te estés moviendo de iglesia a iglesia. Y no significa no cuestionar o no juzgarme lo que digo, porque tú también tienes que tomar las Escrituras para decir, mira, pastor, la Biblia dice esto. Entonces, eso es lo que nos muestra la Biblia. Y hay muchos pasajes, por ejemplo, en el mismo libro, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 14 y 15, dice, Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Diríamos, ¿no? A Pablo, aquí aconsejando a Timoteo, le dice, hermanos, y ese es mi consejo también para ustedes, cuídense de los falsos, cuídense de aquellos que tienen apariencia de piedad. Ahora, la Biblia no se usa para contender o ganar un debate. Tenemos que ser muy humildes, ¿no? Pero también no podemos callarnos, tenemos que decir la verdad. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice, hay otros que se oponen. ¿A qué, hermanos? A lo que nosotros creemos. No, hay muchos que se oponen a nuestro entendimiento bíblico en cuanto a la adoración. Hay muchos que se oponen probablemente no lo ven necesario, una confesión de fe. Hay muchos principios bautistas que no lo ven necesario, no importa cómo tiene que estar organizado la iglesia. Hermanos, con mucho amor, yo les digo, a los tales
evitan, porque se oponen vigorosamente a nuestra enseñanza. Hay un lenguaje popular en el mundo evangélico: todos somos cristianos, todos somos hermanos. Eso no es verdad. El Señor tiene su iglesia aquí en la tierra, ¿no? La iglesia del Señor es universal, pero está conformado por iglesias locales, pequeñas, visibles, como nosotros, que queremos, ¿no?, como remanente, mantener esa verdad una vez dada a los santos. Y si estamos aquí, hermanos, por la gracia del Señor, nada más, porque sería fácil unirnos a ellos y unir iglesias y fomentar el ecumenismo. Todos somos cristianos, todos somos hermanos, no importa lo que el pastor este domingo enseñe, el otro enseñe, libros lees por allá. No, hermanos, yo soy muy selectivo en la lectura, en los libros que adquiero, y usted también debe ser muy selectivo, no porque vas a una librería cristiana, porque dice cristiana, todo es cristiano. Cuidado, hasta en eso, hermanos, hay que juzgar de acuerdo a las escrituras. Ahora, por lo contrario, ¿qué es lo que buscamos nosotros con ellos? En la medida que podemos ofrecer nuestra ayuda, es poder ayudarles a que conozcan al Señor, ¿no?, a que honren la verdad, a que crezcan en el Señor. Ahí, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 y hasta versículo 26. Voy a dar lectura, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 hasta el versículo 26. Dice: y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviéndose en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Esta es la manera bíblica de guiar a otros a la verdad. Un momento atrás dije, las escrituras no están, hermanas, dadas para ganar un debate. Hermanos, hermanas, recuerden eso muy bien. No está hecho para eso. Uno no estudia teología, uno no está en un seminario, uno no va a una iglesia. ¿Para qué, hermanos? Para ganar un debate. No es así. No es así. Por lo contrario, no debemos ser rencillosos, no debemos ser contenciosos, sino amables para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Eso dice las Escrituras. Y aquí, hermanos, quiero decir que debemos discernir la doctrina verdadera y la doctrina falsa. ¿Para qué? Para no ser engañados. Mateo capítulo 7, volvamos ahora a lo que empecé al comienzo en las palabras de Cristo, y todo esto estoy haciendo como una introducción a Romanos 14, porque Romanos habla de principios generales para solucionar esos problemas en la iglesia que había en Roma. Mateo capítulo 7, versículo 15. Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros una vez más con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Se da cuenta. Cristo en ese contexto está diciendo esas palabras. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Creo, hermanos, yo verdaderamente vivimos en este tiempo. Vivimos en esos tiempos donde muchos no desean la doctrina verdadera. Simplemente tienen comezón de oír. No quieren escuchar solamente lo que ellos desean nada más. Pero una iglesia verdadera, hermanos, va a estar fundado, ¿no?, bajo las Escrituras, bajo las enseñanzas de Cristo.
Así que eso es lo que dice la Biblia. Un pasaje más, hermanos, ahí, Tito capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice para nosotros ahora la Biblia? Reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Si tu pastor te enseña y tú has sido instruido, hermanos, en esta verdad, primero retén esa palabra fiel que es conforme a la enseñanza. ¿Para qué? Ahí viene el propósito. Para que seas capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Hoy es fácil, no estoy de acuerdo con el pastor y me voy de la iglesia y busco otra iglesia. Es fácil. Pero nosotros, hermanos, retenemos la palabra fiel, porque es lo que nos dice las Escrituras. Pero ahora tu deber aquí, hermanos, es también eso, para que puedas exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Ahora, dicho todo eso, debemos juzgar bíblicamente las palabras de aquellos, ¿no?, que enseñan, sí. ¿Debes juzgar a los falsos maestros? Sí, debes juzgar. No significa, porque Cristo dijo, no juzguéis para que no seas juzgado, significa que no vamos a hacer un juicio escritural. No, hermanos. Ahora, hay un peligro también de que nos juzguemos erróneamente, ¿no? Por cosas tal vez que no son tan claras, o porque simplemente la Escritura no da mucha luz y podemos equivocarnos, y esto puede generar problemas en una iglesia local. Ahora, por ejemplo, una persona antigua de esta iglesia puede estar y sabe cómo esta iglesia ha sido por años, ¿no? Sabe las reuniones, sabe las visitas, pero viene un nuevo, ¿no? Un nuevo. Y tal vez esa nueva persona todavía recién ha salido desde el mundo, ¿no? Y puede ser que esté viniendo, si es de un varón, con un arete o con pantalones rasgados, etcétera, etcétera. Y normalmente el antiguo se va a acercar. Y tal vez no le dé por primera vez la bienvenida correcta, o que tiene que ser amable, tiene que ser respetuoso y tiene que sentarse a hablar, ¿no? Y el otro tiene que saber escuchar. Son temas que pueden aparecer normalmente en el día a día, pero los antiguos estamos para eso, hermanos. Los nuevos no pueden corromper, ¿no?, nuestras costumbres bíblicas. Ahora, no digo que la vestimenta va a salvar, no. Pero la Biblia nos dice, por ejemplo, que debemos andar decentemente, debemos vestirnos como para agradar al Señor. La vestimenta solo muestra apariencia, hermanos. Probablemente esa persona me va a decir, no, pues Dios mira el corazón, no mira lo externo. Ese es algo común que en defensa de persona uno puede decir, ¿no? Eso es algo común. Pero necesita instrucción, esa persona sí necesita. Así que el apóstol Pablo, volviendo a Romanos, estaba muy preocupado por los creyentes de la iglesia que estaba en Roma, conformados por judíos y gentiles, que no se juzgue entre sí. Ahí empieza diciendo versículo 1, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Pablo está hablando, está aquí diciéndoles, hay temas, ¿no? Va a haber situaciones o va a haber contextos que no es necesario, por lo contrario dice, acéptalo. Ahora, la Biblia tampoco no da órdenes específicas, por decir, ¿no?, si todos deben ir con corbata el día domingo, si todos deben ir con vestidos largos. No vamos a poner regla, pero sería formar algo que la Biblia no dice, contradecirnos a aquellos que enseñamos.
y se puede volver en legalismo. No, un lado sentar los varones, un lado sentar a las mujeres, o simplemente que no se maquillen o que no usen. Hay temas, hermanos, que la Biblia no da órdenes específicas, pero en lo que tenemos luz y lo que agrada al Señor podemos hablar. Pablo había dicho en Romanos 13:13, andemos decentemente. Romanos 13:13, Pablo había dicho esto. Anden decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujuria, no en pleitos y envidias. El apóstol Pablo había dado estos órdenes que eran de moral, ¿no? Algo que tienen que conducirse moralmente correcto. Pero hay muchas áreas, hermanos, que la Biblia, por ejemplo, no aborda, pero permite la libertad de la conciencia. Incluso nuestra confesión de Londres de fe de 1689 habla respecto a eso. Y yo tuve muchas veces la oportunidad de compartir con otros, me hicieron esta pregunta: si el cristiano puede tomar vino, ¿no? Temas en cuanto a principios que puede regir en la libertad de conciencia, y tengo que ser muy sencillo, muy sensible tocante a ese tema. Pero hay temas. Aquí el apóstol Pablo dice: andemos decentemente, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias. Hemos enseñado esto y hemos tocado este tema, pero Pablo ha ido dejando esa instrucción. Pero hay temas que deja la libertad de la conciencia, y en estos asuntos Pablo dice que no debemos juzgarnos unos a otros, ni mirarnos con desprecio. Versículo 1, no para juzgar sus opiniones. Versículo 3, que dice, ¿no? Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Versículo 4, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Versículo 10, pero tú porque juzgas a tu hermano, o también tú porque menosprecias a tu hermano, porque todos comparecemos ante el tribunal de Dios. En una iglesia hay hermanos maduros en la fe, y también hay hermanos débiles. El texto 1, el versículo 1 dice: aceptad al que es débil en la fe. Hay inmaduros también. Así que más bien debemos aceptarnos, dice el apóstol aquí, los unos a los otros, tal como Cristo nos ha aceptado. Porque dice el versículo 3, porque Dios lo ha aceptado. Ahora, eso no significa que no tengo que decir nada al hermano, no. Está bien que Dios lo ha aceptado y me ha aceptado a mí por su gracia soberana, pero yo tengo que decir, hermanos, con toda verdad. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo, versículo 1 y 3, que Dios lo ha aceptado. Lo mismo que el capítulo 15. Quiero que leamos Romanos capítulo 15, versículo 7. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Estoy diciendo desde el comienzo, hermanos, no significa que vamos a aceptar a todos, ¿no? Porque dice hermanos y es mi hermano, porque dice cristiano, no, hermanos. Recuerden, la verdad debe regir, porque si tú empiezas a hablar más temas, muchos se van a oponer a ti. Entonces, pero está diciendo aquí a una iglesia local. Esta iglesia es local, no está hablando de iglesias locales, de una iglesia local. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? En la iglesia debemos aceptarnos y no juzgarnos unos a otros. Eso es lo primero. Probablemente hay muchos que pueden diferir, pero que la Biblia, hermanos, no deje tan claro, no hay un mandamiento específico. Pero aún así, hace años atrás, a mí me dijeron, si un día, hermano, tú llegas a ser pastor, muchos no van a estar de acuerdo contigo. Yo hablo hace años atrás y ahora puedo decir que eso es verdad. Ahora puedo decir porque estoy ya 2 años en el ministerio y en estos 2 años ya ha habido problemas en la iglesia y hay muchos que no están de acuerdo con el pastor en temas tal vez puntuales
que yo lo veo muy esencial. Pero eso no significa tampoco, hermanos, que no tengo que decir nada. Y si estoy diciendo aquí es como Pablo dice en Tito, ¿no? Capítulo 1, versículo 9. Hay que retener la palabra fiel, pero hay que exhortar también. Ahora, tal vez te preguntes, ¿por qué en Romanos Pablo exhorta esto? Versículos 1 al versículo 4. ¿Qué debes comer? ¿Qué no debes comer? ¿Qué debes beber y qué no debes beber? Si puede haber tolerancia o tienes que aceptar. Este es un tema. ¿Por qué Pablo aquí abre esto? Por comer y beber. Y también otros textos que tú dices, no juzguéis del día de reposo, ¿no? El que lo guarda para el Señor. Pero tú tienes otras palabras del apóstol en Gálatas, tienes en Colosenses, y Pablo los denuncia muy claramente. Por ejemplo, en Gálatas dice, no, si alguno trajere otro evangelio, el tal sea anatema. La diferencia es que en Gálatas aquellos, lo que estaba sucediendo es que estaban enfatizando más la ley. Podemos un poquito leer lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 10. Dice, observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Y en Gálatas está instando a observar ciertos días, pero también decía que además de eso deben confiar en Cristo como Salvador. También decía, deben guardar la ley de Moisés para ser salvo. Y Pablo está diciendo, ustedes están pervirtiendo el evangelio de la gracia soberana de Dios, que es por medio de la fe. No era asunto de guardar un día, no era cambiar el mensaje, no era guardar los mandamientos. Por eso Pablo dice, no hay otro evangelio. Porque si yo anunciara, dice, ¿no?, otro mensaje, yo no sería un ministro de Dios. Ahora, en Colosenses, ¿qué estaba pasando? La herejía parece haber sido una forma, ¿no?, de ascetismo gnóstico, donde los falsos maestros estaban diciendo que deben abstenerse de ciertos alimentos, o al guardar ciertos días santos, eso podría ser más piadoso, pero no se estaban aferrando a Cristo, ¿no? y de su posición en Cristo. Ahora Pablo en Romanos está diciendo que los creyentes más débiles, que no comen carne y que observan ciertos días, no está hablando de día, no está hablando de los mandamientos el apóstol Pablo, pero lo que estaba pasando en Gálatas, lo que estaba pasando en la iglesia de Colosenses, ¿qué estaba pasando, hermanos? Estaban socavando el evangelio, estaban hundiendo las buenas nuevas de salvación. Por eso Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ustedes iban bien. En Colosenses igual, pero en Romanos volvemos, hermanos, habla del hermano débil, ¿no? Y para no ser de tropiezo para el hermano débil, viene la instrucción también del apóstol Pablo, y Pablo trata con ellos de manera muy diferente. Y cada iglesia tiene, hermanos, sus realidades. No puede ser la misma iglesia de Colosas, o la iglesia en Gálatas, o la iglesia en Roma, pero hay muchas similitudes en ellas. Por ejemplo, Romanos 14 y 1 Corintios 8, Pablo trata ahí el problema de comer, por ejemplo, carne sacrificada a los ídolos, en dos situaciones que fueron diferentes. Ahora, los eruditos no están seguros de quiénes eran estas personas en Roma que comían carne o que no comían carne ni bebían vino. Romanos 14, versículo 21. Dice, es mejor no comer carne ni beber vino. O sea, habían personas ahí. Y la pregunta es, ¿quiénes eran? No sabemos. Pero dice, ni hacer nada en que tu hermano tropiece, ¿no? Ni hacer nada en que tu hermano tropiece.
y observaban ciertos días santos. Algunos pueden argumentar en Corinto que eran creyentes gentiles, pero la mayoría también sostienen que en su mayoría eran creyentes judíos, que no habían abandonado todavía la ley mosaica. Ahora, hay que ser aquí maduros en la comprensión de este tema, y necesitaban crecer. No es, ¿por qué, hermanos? Si no, el Evangelio, hermanos, estaría desapareciendo, se estaría pervirtiendo, se estaría socavando, en otras palabras. Esa es la preocupación del apóstol Pablo, porque eso puede traer división a lo futuro. Y Pablo dice muy claramente que los cristianos debemos juzgarnos de acuerdo a la verdad. Ahora, la Biblia nos manda a todos los ministros aquí, hermanos, a enseñar todo el consejo de Dios. Téngalo presente. A enseñar toda la Biblia tal como se nos ha sido entregada. Algunos dicen, no, esta doctrina no es importante, esta doctrina no es esencial. Recuerden, estoy partiendo por algo principal, a enseñar toda la Biblia. Y aquí hay 5 observaciones que ya voy a tratar con ustedes en esta mañana. He hecho una introducción muy larga porque vamos a hablar en estas semanas de este tema. Incluso el versículo 15 todavía toca hasta cierta parte. 5 observaciones, espero que puedan ser muy claro y que puedan ser aplicados en estos versículos a nuestra iglesia. Primero, Pablo está hablando aquí sobre asuntos entre creyentes que buscan agradar al Señor. Este es mi primer punto, ¿no? El apóstol Pablo está hablando aquí sobre asuntos entre creyentes que buscan agradar al Señor. Versículo 1 empieza diciendo: el hermano débil, aceptad al que es débil. Esto no significa, hermanos, que este hermano débil no sea salvo, no significa que no es un cristiano, no significa que está confundido respecto a su salvación o no entiende el Evangelio. Más bien, nada más que el apóstol Pablo aquí especifica que es débil en la fe, nada más. No habla de la fe salvadora, no está hablando en cuanto a la salvación, porque versículo 2 dice, uno tiene fe en que puede comer. Entonces el apóstol Pablo empieza a mencionar aquí en cuanto a qué comer o qué no comer, ¿no? Eso es lo que vemos primeramente. Pues habla de comer ahí, dice legumbres, en otras palabras, verduras, ¿no? Uno come carne sacrificada a los ídolos, el otro come verduras, y ese es el tema aquí. Aparentemente, por razones, llamémosles, ¿no? De salud, algunos se pueden abstener de comer carne, ¿no? Otros puede ser por asuntos religiosos. Tenemos grupos, ¿no?, que comen solamente verduras, tenemos grupos que no comen carne de cerdo, etcétera, etcétera. No estamos hablando de ellos, pero algunos por razones religiosas o, como dije, por razones de salud. Pero el débil piensa que comer carne puede dañar tu relación con Dios, y aún no han entendido, ¿no? Y aquí viene la enseñanza del apóstol Pablo, es que el estar en Cristo nos libra, hermanos, de todo eso, porque los creyentes buscan agradar a Dios, y es lo que hemos visto en Romanos 7, versículos 1 al 6, ahí habla del hermano fuerte, pero aquí Pablo se está poniendo en medio de ellos. Romanos 15:1 dice, así que nosotros los que somos fuertes, ¿qué dice? Debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces hay hermanos fuertes y hermanos débiles, y los fuertes aquí dice debemos sobrellevar las flaquezas. ¿Cómo, hermanos? Instruyendo, pasando tiempo con el hermano, diciendo, hermano, esto es así, y así, hermanos. Ahora, saber qué comer o no comer no afecta tanto tu relación con Dios, porque el débil, hermanos, busca agradar a Dios, y el fuerte también.
no afecta tu relación con Dios. Por eso digo muchas veces, es un asunto aquí de conciencia. Ahora, ¿no? Si uno lo hace para agradar al Señor. O sea, busca agradar al Señor. Y a mí siempre me han dicho, no, nosotros no debemos comer carne de chancho. Por ahí sale, otro dice, hermanos, se puede comer, en el Nuevo Testamento se puede comer, y temas así. Pablo dice aquí que el hermano más débil no debe juzgar al hermano que come carne. ¿Por qué, hermanos? Versículo 3, porque Dios lo ha aceptado. Él asume, ¿no?, que tanto los débiles como los fuertes, ¿qué son delante de Dios? Hijos de Dios, son siervos de Dios y que están buscando agradar al Señor. Ahí, versículo 4 y versículo 6. Voy a leer el versículo 6, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Se busca aquí de nada más, ambos buscando agradar a Dios. Ahora, estos asuntos, yo puedo decir, hermanos, no determina la salvación en absoluto. No es nada que ver con la salvación, porque el texto nos dice que Dios lo ha aceptado. Y si una persona es salva es porque Dios lo ha aceptado. Dios acepta a quienes, a los pecadores, cuando dejan de confiar en qué, en sus propios méritos, sus propias obras, y confían ahora en la sangre de Cristo que puede cubrir todos sus pecados. Y aquellos que han sido aceptados por Dios, hermanos, ahora viven para agradar a Dios. Y es posible que si está habiendo estos problemas en una iglesia, es necesario tomar las Escrituras. ¿Para qué? Para corregir, ¿no? Y para también los unos a los otros sobrellevarnos, como hacen los fuertes hacia los débiles. Entonces aquí la exhortación es esto, hermanos. La iglesia necesita discernimiento bíblico. Necesita, porque es una palabra que usted y yo necesitamos. Es una necesidad urgente. No debemos inmediatamente dejar, ¿no?, pasar por alto. No, hermanos, no significa. Hay hermanos débiles que necesitan ayuda, sí. Sí necesitan, hermanos. Pero no significa tampoco obviar, ¿no?, que cada uno viva como quiera. Al final él va a dar cuenta a Dios. No es así. Pablo por eso escribe esto, hermanos, con mucho amor, ¿no?, a los dos grupos. Pero tampoco no significa en el camino, ¿no?, de que ambos crean lo mismo, porque no siempre. Yo lo vuelvo a decir, lo que a mí me dijeron es verdad. No siempre van a estar de acuerdo contigo y tampoco van a estar todos de acuerdo con el pastor. Pero tener claro, hermanos, buscamos agradar a Dios, ¿no? Y una iglesia tiene sus doctrinas muy claramente. Para eso es una confesión de fe, una iglesia. Es para eso. Si usted es miembro de esta iglesia, usted cree y ha aceptado, es lo que la Biblia enseña respecto a tal tema, y no debe haber dudas, porque si hay dudas estamos para aclarar. Y si usted se empieza a dudar de tales doctrinas, entonces probablemente es hora de orar más y leer las Escrituras con mucha meditación. Y si sigue las dudas, tal vez esta no es su iglesia. Hay cosas que son muy claras, hermanos, pero no significa que no son salvos. No vamos a empezar a acusarnos, porque el Señor, hermanos, nos ve. No es como Dios estuviera pasando siempre revista a las iglesias. No, tú dices, esta es tu iglesia, es la única iglesia verdadera. No, hermanos, no lo es. Recuerden, el cuerpo de Cristo está en todo el mundo. Segundo, Pablo aquí está muy preocupado de que los creyentes nos llevemos bien, a pesar, ¿no?, de las diferencias que puede haber entre nosotros. Pablo está muy preocupado de que los creyentes nos llevemos bien, a pesar de las diferencias inevitables que puede haber entre nosotros. Un comentarista señala aquí respecto a este tema de cómo llevarnos bien con aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Y aquí tiene que ver, como dice este autor, hay temas o asuntos
que tienen que ser tratados con suma importancia, que debe darse el espacio, el tiempo para poder, ¿no?, solucionar. Ahora, en Romanos, Pablo, ¿qué hace? Pablo invierte tiempo. Romanos 12, 1 al 12 hemos visto, ¿no? Por las misericordias de Dios. Desde ahí empieza, hermanos. Pablo ha ido hablando de cómo debe ser, ¿no?, ahora nuestra respuesta, de cómo debemos pensar. Romanos 12:2, Romanos 13 al 8, de estimarnos los unos a los otros en el cuerpo de Cristo, versículo 19 al 21, el capítulo 13, la iglesia y el Estado. El último tema hemos hablado del regreso de Cristo, versículos 11 al 14, el capítulo 13. Y ahora Pablo, el capítulo 14 hasta el capítulo 15, versículo 13, son 35 versículos. Pablo va a hablar de cómo debemos aceptarnos y no juzgarnos los unos a los otros en temas o asuntos que podemos diferir. Para Pablo es muy importante la iglesia y para nosotros también lo es. Ahora, Pablo conocía más de cerca, ¿no?, a esta iglesia, y quien habla, yo también puedo decir, usted, pues yo conozco mi iglesia cómo está. Entonces, hay varias razones para poder tomar esta enseñanza a cada uno de nosotros y velar, ¿por qué, hermanos? Por la unidad de la iglesia. Pablo dice en Efesios 4, ¿no?, ruega por la unidad de la iglesia, por la unidad del cuerpo de Cristo, porque el momento cuando hay muchas controversias que no debe generarse, ¿qué sucede? El cuerpo empieza a herirse, hermanos. Se lastiman los unos a los otros, inmediatamente se tiene que ser tratado, ¿no? Inmediatamente. Para nosotros es igual, hermanos, el cuerpo de Cristo debe cuidarse, porque el hecho de que tú difieras con tu hermano en un tema, ya va a haber algo de separación. Siempre va a haber eso, hermanos. Hasta un momento te puedes quedar solo. Eso pasa. Ahora, yo digo, no siempre todos están de acuerdo conmigo. Hasta tal punto, ¿no?, de que muchos no saben nada de nosotros en esta ciudad, si dónde estamos, dónde estábamos antes, dónde estamos ahora. Por eso digo y llamo, ¿no?, este es un remanente de gracia. Tratamos nada más de mantener la verdad, hermanos, y no estar de acuerdo, o no aceptar o no tolerar todo lo que los demás dicen. Y esto es por la salud espiritual de nosotros, de cada uno de ustedes. Pero también es triste decir esto, que muchas iglesias se dividen a veces por asuntos que no tienen nada que ver. No es necesario. No es necesario. El cuerpo de Cristo, hermanos, está aquí en la tierra. Y tiene manchas, y tiene arrugas, y tiene defectos. Pero Cristo está en medio de su iglesia, trabajando en ellos. Pero sí hay una característica que el Señor dijo, ¿no? ¿Cómo es que el mundo nos conocería? Juan capítulo 13, versículo 35. En esto sabrán que los hombres y que son mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Ahora, ¿qué pasa si el mundo se entera que nosotros nos estamos peleando los evangélicos? En esta iglesia se estaban peleando. Pues estamos mostrando al mundo que no somos cristianos. Y Cristo está diciendo, en esto el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos, si ustedes se muestran amor los unos a los otros. Ahora los cristianos tenemos que aprender a resolver, hermanos, esas diferencias entre nosotros mismos. Que probablemente, como dije, haya diferencias. Y la palabra ahí, versículo 14, aceptad. Dice, aceptad al débil. Versículo 1, aceptad. Versículo 3, Dios lo ha aceptado. Capítulo 15, versículo 7, ¿qué muestra, hermanos? Por tanto, aceptaos los unos a los otros. Cuidado, aceptación o aceptar no significa tolerancia. No significa que tengo que tolerarte, porque al final si toleras, vas a terminar aceptando. Dice, aceptad. Ese es el consejo aquí.
Ahora, para que evites, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado, porque si es algo cardinal o fundamental que tiene que ver con una doctrina muy clara que está en la Biblia, entonces no se puede cambiar. Pues no, pero si aquí la iglesia lo hace así, o en los Estados Unidos lo hacen así, que solo hay un solo culto, o simplemente el día del Señor ya no es domingo, sino es sábado, o es viernes, el domingo todo para la familia. ¿Por qué 2 horas de culto nada más y las demás horas es para el hombre? Hay temas, hermanos, muy claras y nosotros tenemos que ahí usar siempre con juicio verdadero lo que hemos dicho, lo que Cristo dijo, ¿no? Dice un comentarista aquí que la palabra, ¿no? Aceptar o permitir, dice, es dar la bienvenida, es entablar una amistad con el hermano. Los débiles no deben sentirse solos, no deben sentirse solos dentro de la iglesia, deben ser recibidos con calidez y verdadera comunión. El amor cristiano exige eso, hermanos, aceptar ¿a quién? Al débil. Ahora, a veces no sucede eso. ¿Por qué? Porque el orgullo está dentro, ¿no? Y a veces el orgullo es el raíz para que haya divisiones, para que haya contiendas. Y detrás de eso puede haber muchas cosas que no están, llamémosle, todo correctamente. Cuidado con esa área, hermanos, en cada uno de nosotros. De nada sirve enorgullecernos, que yo tengo la razón o yo tengo la verdad. Son reglas. Aquí ya habla del hermano débil. Así que no es espiritual. Nada que ver, hermanos. No es que tú eres superior tampoco. Eso es orgullo. Así que es muy importante llevarnos bien a pesar, ¿no?, de que puede haber esas diferencias entre nosotros, y la única regla, la única norma autoridad es la palabra de Dios para estos temas. Y debemos platicar, debemos aclarar muy claramente. Esto es por el testimonio de Cristo, porque la iglesia, hermanos, es su cuerpo. Tercero, Pablo reconoce que siempre habrá diferencia entre los creyentes, que debemos aprender a aceptarlo. Pablo está diciendo aquí que va a haber diferencias entre los creyentes. Va a haber esas diferencias que hemos ido citando, y nada más debemos aprender a aceptarlo. Ahora, en la iglesia de Roma, aquí algunos eran débiles, algunos eran fuertes, ¿no? Por lo que hemos leído los pasajes. El peligro para los creyentes más fuertes, ¿cuál era, hermanos? Mirar con desprecio a los débiles. Versículo 3, el que no come no menosprecia al que no come. Menosprecia. O sea, el fuerte de Romanos 15, versículo 1, puede menospreciar al débil de Romanos 14, 3. Orgullo, cuidado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué menosprecia? Porque el fuerte dice, no, yo tengo años en la fe, he leído la Biblia, y si solamente este hermano que es nuevo tuviera el conocimiento que yo tengo, pensaría igual que yo en este punto de vista. No es así, hermanos. El peligro para los hermanos débiles es que puede ser de tropiezo. Ellos necesitan amor, ellos necesitan que nosotros podemos sobrellevar esas flaquezas, pasar tiempo con ellos, como dije en un momento. Debemos amarlos, ¿no? Debemos amarlos porque somos del mismo cuerpo del Señor. Ahora es importante ver también que dentro de las iglesias la norma siempre va a ser el amor, ¿no? La verdad, el amor, la humildad, la mansedumbre es necesario, pero cada persona tiene temperamentos distintos. Yo no puedo ser lo mismo que mi hermano que está atrás, mi hermano que está adelante. ¿Por qué, hermanos? Recuerden, nosotros venimos de una naturaleza caída, y una vez que somos regenerados, estamos insertados en un cuerpo, aún todo de mí no ha sido cambiado.
Puede ser muy impulsivo, puede ser muy prepotente, otro puede ser muy tímido, muy silencioso, no dice mucho. Cada persona tiene temperamentos y de acuerdo, hermanos, ¿no? Como Dios va trabajando en esas áreas, va a ser la respuesta. Algunos se pueden incomodar muy rápidamente por tu respuesta. Otros pueden recibirlo con mucha amabilidad. Entonces, estos temas es importante, pero hay que estar juntos. Hay que estar con el hermano y no actuar con orgullo. Porque cuando se actúa con orgullo, hermanos, ya perdiste, ¿no? El mandato que Dios te hace. Y también aquí tiene que ver con los dones. A veces da el Señor dones a quien Él quiere, como Dios quiere. Y algunos pueden edificar bien, algunos pueden exhortar bien, algunos pueden servir bien, algunos pueden enseñar bien, otros pueden instruir correctamente. Pero está sobre la base, hermanos, de las Escrituras. Y esos temperamentos y esas fortalezas que puede ver en uno deben ayudarnos a recibirnos los unos a los otros. Ahora, todos hemos tenido momentos, yo creo, desagradables con nuestro propio hermano, Hablo en la fe, hablo en la iglesia, no te cae, no te trató bien, entonces ya hay cierto problema. ¿Cómo lo soluciona? Con amor, con humildad, y que Dios está obrando en medio de ellos. En eso se ve el caminar. Recuerden, hay ovejas recién paridas, hay bebés, hay maduros, hay fuertes, y uno tiene que entender, los bebés no pueden tomar responsabilidades de un adulto. No pueden, hermanos. Por lo contrario, los bebés necesitan tiempo para crecer, necesitan enseñanza, necesitan orientación. Ahora un bebé también se puede lastimar fácilmente, pues, no porque es nuevo. Pero el que es fuerte, hermanos, a veces necesita seguridad, el que es fuerte necesita exhortación. Ambos, hermanos, en el cuerpo de Cristo están buscando agradar a Dios, y también hay, como dijimos atrás, personas inmaduras, personas que necesitan sí o sí, ¿no?, la instrucción. Y todo esto, como dijimos, necesitamos discernimiento bíblico. Discernimiento bíblico, porque va a llegar en el momento en que tenemos que conversar. Y lo que Pablo al final dice, aceptad al que es débil. Ahora, te preguntas, ¿por qué debemos aceptar? Porque Dios, hermanos, lo ha aceptado. Y tú debes demostrar, por lo contrario, ¿no?, apoyándole esto. Apoyándole. Romanos 14, versículo 15 nos dice, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Wow. Tengan mucho cuidado. Debemos entonces aprender a aceptarnos unos a otros, animarnos los unos a los otros, si fuera posible, y corregirnos los unos a los otros. Si nos juzgamos de esa manera, hermanos, estamos cumpliendo lo que Cristo dice. Cuarto, ya para ir avanzando, Pablo está hablando aquí sobre asuntos sobre los cuales la Biblia no habla directamente. En otras palabras, da lugar a diferentes puntos de vista. Comida, bebida. No es lo mismo que en Gálatas, hermanos. Pero Pablo está hablando aquí sobre asuntos sobre los cuales la Biblia no habla tan claramente. Repito esto, ¿no?, para que todo quede claramente. Pablo no quiere decir que no debemos juzgarnos a otros en asuntos donde la Biblia es muy claro. Por ejemplo, debemos juzgar el pecado de otro como la Biblia lo dice, ¿no? 1 Corintios 5. Ahí tienen un caso muy práctico, un caso inmoral, y Pablo dice, yo ya juzgué, la iglesia no ha juzgado. Y este es un tema para nosotros, un tema para todas las iglesias. Si el pastor detecta o usted detecta un pecado en el hermano, usted debe ir con el hermano. Debe ir, no debe haber tolerancia. Ahora en Gálatas era doctrinal el asunto, y debemos juzgar y no aceptar esos errores doctrinales. Como dije, Corinto tiene otra realidad,
Y Pablo ahí en Gálatas nunca aceptó los puntos de vista de los judaizantes de que tienen que cumplir la ley y también no recibir a Cristo. Otro evangelio. Estaban siendo condenados. Por eso Pablo dice, es un falso evangelio. Ahora, la Biblia es claro, hermanos, de que debemos mantener la verdad, evitar las falsas enseñanzas y traer esos juicios morales también como en cuanto a la doctrina. Y los mandamientos deben obedecerse, ¿no? Los 10 mandamientos son necesarios. Hoy día ya se habla de la libertad en la gracia. No es verdad, hermanos. Hay enseñanzas que pueden contradecir el evangelio de la gracia que hemos recibido. Y nosotros debemos estar alertas. Así como uno cuida que comer de lo físico, en lo espiritual es así. Debo estar alerta. ¿Qué es lo que entra por mi oído? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Porque siempre va a haber problemas, hermanos. Vendrán, dice, ¿no?, cuando no soportarán la sana doctrina. Y cada uno va a empezar a tener su maestro. Cada uno va a empezar a tener su propio predicador. No es mi predicador favorito, no, que escuchar otro predicador. Ya entró Y aquí nos hacemos preguntas, hermanos. En nuestros días, ¿cuáles son esos problemas? Mayormente está inundado por las falsas enseñanzas. Hay muchas denominaciones, muchas sectas, pero hay otros que son lobos falsos. Y que muchos dicen, no, es un cristiano, porque es muy espiritual, muy sobrenatural. Mira cómo sana, cómo hace su campaña evangelística, o su campaña de sanación. Y puede ver, no, ahí está el poder de Dios. Ese hombre ayuna, ese hombre es muy espiritual. Recuerden, tenemos que juzgar todo en base a las Escrituras. No podemos ser muy negligentes. Eso es lo que en esta mañana el Señor, hermanos, está hablándonos. No voy a decir aquí que puedes no tomar, no, vino, que piensa el pastor. Tú ya sabes lo que yo pienso. Que del día de reposo, que del cristiano y los deportes, que del cristiano y la Navidad, que del cristiano y la Pascua, que del cristiano y la política. Son temas que ya hemos hablado y la lista puede continuar. Quinto, para finalizar, Pablo aquí una vez más llama, ¿no?, a que para abstenerse de juzgar erróneamente a tu hermano, debes recordar que Dios es el Salvador, el Santificador y el Señor. Para abstenerte de juzgar equivocadamente a tu hermano, debes recordar que Dios es el Salvador, el Santificador y el Señor. Y por último, y no tú. Pablo dice en Romanos 14, versículo 4, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. En otras palabras, nosotros no podemos salvar a nadie humanamente. Es Dios quien salva, aquí dice, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Así que debes dejar que Dios sea Dios ahí, hermanos. No entramos nosotros. Ahora, muchos necesitan ser corregidos, sí, pero tu trabajo, mi trabajo es amar al hermano, aceptarlo. Hablo de la iglesia local, primero, hermanos, téngalo muy claramente. No estoy hablando de los que están afuera. Hablo de aquí, lo que pasa dentro de la iglesia, y confiar que Dios va a estar trabajando en ese hermano. Porque ese puede ser todavía no tenga muy claro en su comprensión. Hablo de la iglesia local. Conclusión, hermanos. Todos somos propensos a juzgar a aquellos que difieren con nosotros. ¿Sí o no? Es una realidad. Pero tenemos que aprender a aceptarnos unos a otros y amarnos unos a otros a pesar de nuestras diferencias. Esto es esencial para nosotros, hermanos. Hablo como una vez más de una iglesia local. No estoy hablando de los que están afuera, porque los que están afuera es porque no están de acuerdo con nosotros y nosotros no estamos de acuerdo con ellos. Así que cuidemos el cuerpo de Cristo, cuidemos al débil,
Los fuertes debemos, como dice, sobrellevar las flaquezas de los débiles. Esta es la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor debe ser atendida. ¿Por quiénes? Por todos los que lo formamos. Empezando de la cabeza, empezando, ¿no?, de aquellos que están años en la fe. Y si viene un nuevo, ¿no?, el Señor añade, ese hermano va a aprender cómo nos conducimos nosotros. Va a ser algo natural. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Oh Padre glorioso, oh Dios del cielo, queremos darte gracias en esta mañana. Aquí estamos por tu gracia. Aquí estamos nada más por la obra de tu Hijo en la cruz. Y gracias por haber enviado un Salvador para nosotros. A pesar, oh Dios, después de haber sido salvados, aún, Señor, en medio nuestro puede haber diferencias, puede haber conflictos y otros temas. Señor, te rogamos que nos ayudes, nos des mucha sabiduría, nos des de tu consejo para poder aclarar cada situación. Y es mi oración, Padre, para que esta iglesia pueda mantenerse unida. A pesar, Señor, de las diferencias de los unos a los otros en toda área, permite, Señor, que tu Espíritu Santo pueda reinar en sus vidas y que se sometan al mandato, a la voz de tu Espíritu, los frutos de tu Espíritu Santo, el amor, la paz que debe reinar en ellos. Pues bendícenos, Señor, en este día. Es tu día, Señor, y lo has separado para nosotros, donde nos gozamos y nos alegramos. En Jesucristo te oramos y te pedimos esto, Padre Santo. Amén.